¿Puedes hacer ruido, Benito? Pues si me quedaron un ratito más. Son las 11:30, 11:10 de la mañana, perdón, en nuestro programa Primero la Patria. Hemos llegado al último bloque, donde vamos a presentar una reflexión y un análisis del fenómeno cultural y político que desde los principales medios de comunicación que dan voces a un número selectivo de intelectuales que responden a intenciones ideológicas, que responden a intereses particulares y que no tienen miramiento de las raíces profundas, el respeto al pueblo, el respeto a la nación argentina, el respeto a la patria, que son capaces de predicar cualquier cosa, capaces de predicar a favor del olvido y contra el espíritu profundo de nuestro pueblo, que son los valores cristianos y humanistas, que son los valores cristianos y humanistas, no una religión específica, pero sí el ser mismo de nuestra nación, que se profundiza y que se arraiga en la herencia hispanoamericana, en la religión católica, y hoy se complementa con la visión cristiana evangélica, que son las dos principales instituciones religiosas, que con defectos, muchos sí los hay, porque ningún ser humano es perfecto, se ha encargado de ser promotora
de estos principios y valores que nos identifican como pueblo, que realmente han cumplido alguna función muy importante en la organización de nuestro pueblo, que ha sido tan importante la cuestión de permitir y posibilitar la herencia cultural de los principios y valores cristianos a través de la religión, de formar determinados individuos capaces de armarse de una sólida verdad para soportar las desmejoras que a veces no tiene el destino, que nos han sido posibilitados a través de esta herencia cultural de los principios y valores cristianos soportar las mudanzas desfavorables, soportar estas situaciones adversas, difíciles, donde el límite humano es evidente, donde claramente tenemos que reflejarnos o referirnos a una idea superior que está en el espíritu humano. Por algo el ser humano es capaz de pensar, de interpretar y de conocer lo que es Dios. Nosotros estamos muy preocupados porque ciertos grupos intelectuales que le dan micrófono en los principales medios de comunicación están operando sistemáticamente para la destrucción no solamente económica, sino también para la destrucción cultural, espiritual de nuestro pueblo. Se han cansado de predicar disvalores, se han cansado de operar sistemáticamente para entregar nuestra economía, nuestro aparato productivo. Se han encargado de mandarle a las personas humanas a la máxima condición de indignidad. Y hoy, por si fuera poco, y para que no haya un destello divino que nos vuelva a indicar cuál es la dignidad que necesitamos reivindicar, se encargan de querer destruir la religión, se encargan de querer destruir este principio de identificación del ser humano con lo más trascendente que hay en su ser, que es la idea de Dios, donde el ser humano se proyecta. Se conoce imperfecto, se conoce limitado, pero es capaz de pensar lo infinito. Están tratando de destruir esta capacidad que tiene el ser humano de pensar lo infinito, porque en esa capacidad de pensar lo infinito está el fundamento que da la fe para generar las transformaciones a las injusticias donde vivimos, a la más entera marginación, a la opresión, a las cuales donde el sistema dominante le manda a los individuos a la destrucción. Entonces no somos capaces de reconocer que algo es mejor, es posible, porque nos encontramos limitados, nos encontramos sin principios y valores y es un espíritu potente que nos permita transformar nuestra realidad. En este sentido, voy a arrancar esta pequeña bloque que espero que pueda transmitir. Como siempre nosotros decimos, queremos que se lo haga desde la siembra que hace el cristiano. ¿Cuál es la siembra que hace el cristiano? Aquella siembra que se siembra en tierra fértil, que seguramente va a dar los frutos. Así que en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo pido que pueda realmente reflejar, impactar en nuestra gente este mensaje. Que cada uno sea libre después de tomarlo o dejarlo, porque en eso consiste la libertad humana, pero yo quiero expresar, porque realmente estoy muy preocupado por cómo están operando tanto la derecha liberal como la izquierda socialdemócrata progresista. Ambos lados de la grieta, el macrismo, digamos, para caracterizarlo a grosso modo, y como el kirchnerismo, están operando sus intelectuales, sus periodistas, sus medios de comunicación, sus operadores políticos, en la educación, en la cultura, y ahora en la religión, para transformar la mentalidad del pueblo argentino, para despojarlo de toda posibilidad de trascendencia, donde el individuo pierda su condición intrínseca de dignidad como persona, pierda su reconocimiento con la idea de perfección y infinito que te da Dios. Y eso es justamente lo que venimos a tentar, porque nosotros también somos de pueblo, andamos descalzos, tomamos mate y tereré con nuestra gente, y somos del interior, somos de un pueblo. Somos intelectuales y también nos formamos para dar un punto de vista. Y realmente cuando se trata de la patria y del pueblo, nosotros tenemos que poner el cuerpo. No es tiempo para andar de tibieza en tibieza. Es tiempo de decir y proponer y afirmarnos lo que realmente somos. Ustedes saben que yo soy Joaquín Gabriel Ríos, un profesor de filosofía que enseño en todos los institutos superiores del departamento Bermejo, en el colegio secundario de General Bedia, en el BLA número 6, en el anexo de General Bedia. Tránsito Isla del Cerrito, Eva Perón, lote 16, paraje Tres Horquetas, Bedia, Las Palmas de la Leonesa, Isla del Cerrito. Me recorrí, conozco, soy criado en Margarita Belén, nacido en la provincia de Corrientes. Desde muy chico me he vinculado a comunidades indígenas, en donde también se representa el espíritu cristiano, porque son hijos de Dios y son los mismos que oran al Espíritu Santo y se sienten dignos hijos de Dios, los hermanos aborígenes,
a los cuales le mando un profundo abrazo y un reconocimiento, porque realmente la comunidad que necesitamos la tenemos que hacer todos juntos, las instituciones que debemos respetar y que tienen que contagiar con el ejemplo, y las personas que nos encontramos en una condición de indignidad también deben ser reconocidas en la dignidad. Y es desde el espíritu, los principios y los valores que vamos a transformar la política, que vamos a transformar nuestra patria, vamos a transformar nuestro pueblo, porque hoy más que nunca estamos viendo cómo nos quieren destruir y eso no va a ser posible. Soy Joaquín Gabriel Ríos, profesor de filosofía, secretario general de la organización La Brigadier General, que es nacionalismo cristiano, justicialista, que desde nuestro punto de vista, que es el justicialismo, nosotros estamos llamando a los compatriotas. No somos dueños de la verdad, no queremos discriminar, sabemos que otros sectores políticos e ideológicos tienen que dar su aporte, le estamos llamando para conversar y construir. Es momento de patriota, ha llegado la hora de patriotas, ha llegado de aquellos sujetos que tienen la fortaleza de depositarse en valores trascendentales, en valores como Dios, patria, destino, pueblo, justicia, verdad y bien, realmente que sean capaces de reconocer y afianzarse, aplomarse en esos principios y valores para empezar a proponer una idea realmente comprometida con nuestra realidad social y política. En este sentido, la charla de hoy vamos a analizar la perspectiva de Eva Perón respecto a la religión, cuál es la opinión. Nosotros tenemos que saber que en Argentina, en la segunda mitad del siglo XX, surgió una corriente de pensamiento que se llamaba teología de la liberación, que era justamente el reconocimiento de Dios y de los evangelios y la visión de pueblo conjugadas en una idea de proponer la liberación de nuestro pueblo oprimido, que claramente tenía dos líneas, la marxista y la peronista. La línea marxista es la que hoy predomina en las instituciones porque el peronismo está proscripto, el peronismo está prohibido, nada de lo que haría Perón lo permiten que lo hagan porque es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, y acá nos quieren un pueblo oprimido y entregado. Entonces, justamente es para analizar también por qué en las academias, yo soy egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, profesor de filosofía, por qué nos enseñan solamente la línea liberal y la línea marxista y lo que prohíben es la línea peronista. No es por una cuestión política, porque si no nos enseñaría el liberalismo y marxismo, es por una cuestión de proscripción, de un proyecto de dignidad para nuestro pueblo. No quieren que pensemos nuestra identidad, nos quieren destruir, nos quieren avanzar con ideologías externas extraídas de Europa para que nos enajenen de nuestros principios y valores que ya están arraigados y que realmente nos han demostrado que son la base para la dignidad. Entonces, hoy vamos a reivindicar qué punto de vista nos da para reconstruir una idea de teología o filosofía de la liberación para nuestro pueblo la compañera Eva Duarte de Perón. Vamos a estar analizando y posteriormente vamos a exponer dos tesis de dos pensadores filósofos, uno de la línea liberal del macrismo, que es Jaime Durán Barba, y el otro de la línea socialdemócrata progresista del kirchnerismo, que es José Pablo Feynman. ¿Cómo puede ser que ambos comploten en esta misma idea? La destrucción del monoteísmo, la destrucción de las religiones occidentales. ¿Cómo puede ser que estén operando sistemáticamente para anular nuestro arraigue cultural que le da la religión cristiana? ¿Por qué están operando? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Quieren destruir la dignidad y lo vamos a encontrar con los fundamentos citándole a ellos mismos y reproduciendo videos donde ellos mismos hablan. La primera cita que vamos a analizar es del año 2019, es del 20 de enero, del señor Jaime Durán Barba, que era un asesor político de Macri, que dice en un texto publicado en el diario El Perfil, en la página del Perfil, donde habla sobre libros y autores que debe leer un joven político. Fíjense hacia dónde apuntan, hacia dónde quieren generar la subjetividad, hacia dónde están tratando de insertar estos valores que ya estamos viendo cómo lavan la cabeza a nuestros jóvenes, que nosotros en nuestro pueblo todavía estamos viendo cómo está queriendo prender, que no se arraigó, pero cómo en el Capital Federal o en distintos lugares de donde son los epicentros culturales sí se le pone guita para que vayan al Congreso y propongan lo que el poder, la oligarquía financiera quiere que proponga, que donde quieren la destrucción de los valores importantes como la vida humana, tratan de destruir la identidad con la ideología de género. ¿Y de qué manera están operando? Jaime Durán Barba, de la línea del macrismo, en un texto del Perfil del año 2019, del 20 de enero, expone lo siguiente, en un artículo en el diario El Perfil que se llama Libros y autores que debe leer un joven político. Búsquelo si no me cree. Dice: hemos terminado el siglo XX con más poderes que los dioses de las religiones politeístas. Llegaremos a tener los poderes del Dios monoteísta en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que
ha descrito cómo en el siglo XXI se ha destruido las religiones politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Las religiones que tienen múltiples dioses, muchos dioses. En el siglo XX se encargaron, operaron para que la gente se olvide del politeísmo. Pero ahora, en este siglo, en el siglo XXI, que le arrancamos del 2000 para acá, que vamos 20 años transitando y estamos viendo unos sucesivos ataques a las identidades culturales de los pueblos, a los símbolos patrióticos, a las fuerzas nacionales, a los principios y valores cristianos y humanistas, cómo están operando. Es importante entender y arraigar y enseñar a nuestros niños estos principios y valores humanistas de la solidaridad, el amor al prójimo y la justicia, porque no están permitiendo, por eso los templos están cerrados, por eso está prohibido ir a congregarse entre hermanos y posibilitarle a nuestros niños la asimilación de estos principios y valores espirituales. En este siglo, claramente lo que expresa un filósofo intelectual de la línea del macrismo liberal es que en el siglo XXI, este siglo, van a tener los hombres los poderes del Dios, van a anular a Dios porque los hombres van a poder tener el mismo poder de Dios. Fíjense si no es una barbaridad. Es una barbaridad, es una idea que quieren imponernos de que el ser humano es igual o superior a Dios. Y están utilizando todo lo que pueden para tratar de destruir nuestros fundamentos. Pero no le vamos a permitir tan fácil, le vamos a dar batalla porque nosotros somos creyentes y somos militantes, somos intelectuales porque estudiamos y nos formamos. Y nuestra intelectualidad va a estar arrojada al servicio del pueblo, al servicio de las masas, como decía La Verdad número 14 del peronismo de las 20 verdades. El justicialismo es una nueva filosofía simple, tiene que llegar al pueblo, práctica, porque tiene que marcar el camino para ser popular para todos, tiene que penetrar ya un mensaje que genere conciencia de masa. Popular, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, porque Perón y Eva encontraron en los valores cristianos los principios para poder practicar el amor al otro, el conocerme digno, que no me van a venir a obligar a destruir. Y es difícil plantear que el peronismo surge en esas ideas porque tenemos todos los malos ejemplos en nuestro contra de los que se dicen peronistas, pero que en realidad practican todo lo contrario. Practican liberalismo, practican comunismo, practican socialdemocracia en el nombre del peronismo, y eso se tiene que terminar y hay que instruir, por eso hay que generar ideas. Durán Barba, te decimos que en este siglo los seres humanos no van a llegar a suplantar a Dios, no van a tener el poder de Dios, porque el ser humano va a encontrar su fortaleza en Dios. Por otro lado, en otro orden de citas, vamos a citar al filósofo José Pablo Feynman en Minuto 1 en el canal C5N el día 28 de mayo del 2020. Lo vamos a citar en su propia voz lo que plantea este pensador que seguramente está operando para destruir la religión, para destruir la idea de Dios, y lo hace desde la línea kirchnerista, desde el progresismo socialdemócrata. Lo hace, lo dice, y él es un fiel perfil afín al kirchnerismo. ¿Por qué lo hacen? ¿No acaso los kirchneristas no eran peronistas? ¿Por qué atentan contra la idea de Dios? ¿Cuál es el problema de la religión? Ahora vamos a ver qué opinaba Eva de la religión y vamos a entender por qué el peronismo está prohibido, por qué se practica cualquier cosa menos peronismo. Se practica marxismo, se practica liberalismo, pero no se practica peronismo. Y así también después podemos hacer un programa de por qué el radicalismo también fue infiltrado con la coordinadora, con socialdemócratas, que traían una línea afuera de la nuestra, que nos querían imponer y dominar a nosotros. Pero eso vamos a dejar para otro programa. Hoy vamos a hablar de por qué el peronismo está infiltrado y por qué, de qué manera operan para destruir los principios y valores de nuestra doctrina. José Pablo Feynman, en el programa en C5N, el día 28 de mayo del 2020, lo pueden encontrar en el programa el denominado El Gato, en el minuto 1. Dice José Pablo lo siguiente: Carlitos, te consulto, ¿este es para que suene la YouTube? Bueno, señoras y señores, con ustedes la voz en el programa del Gato. Lo pueden buscar, la entrevista al filósofo José Pablo Feynman por C5N, donde vamos a encontrar la cita textual que dice lo siguiente. Hay un tema que a mí me gustaría poner sobre la mesa y que no lo he visto muy tratado. Lo vi hoy
patente, fuertemente, en una fotografía de una mujer que rezaba ante la puerta cerrada de una catedral medieval. Aquí lo que también se plantea, aparte de la política, es un problema religioso muy grande. ¿Qué pasa con Dios? ¿Se está confiando más en la ciencia que en Dios? ¿Se está abandonando la idea de un Dios benevolente, omnipotente, omnipresente, por la pandemia que estamos viviendo tan terrible y devastadora? La gente tiene puestas más sus esperanzas en una vacuna salvadora que en la fe que busca la salvación a través de la palabra de Dios, de la ayuda de Dios, que no se ve, en realidad, desde hace siglos, no se ve por este planeta. Entonces, una de las preguntas que desde la filosofía hay que hacerse es: ¿qué pasa con la fe? La fe se está depositando en los científicos más que en los teólogos y en la figura de Dios. Eso hay que analizar. Claro, bueno, sin lugar a dudas, hoy por hoy, las últimas encuestas lo demuestran, los científicos están al tope de los que mayor, simpatía tienen por parte de la sociedad y son los mejor vistos. Ahora, son los más atacados también por los referentes de esta derecha. Sobre todo se la han agarrado con el doctor Pedro Orcani, que es una eminencia, ¿no? Sí. Bueno, con los infectólogos, piden Exacto. juicio y castigo a los infectólogos. Sí, la dictadura de los infectólogos, dice. Dictadura de los infectólogos, sí, también, pero no hay que fijarse tanto en ellos. Ellos, bueno, son muy torpes, entonces atacan todo. Bueno, hasta acá. Hasta ahí lo pueden ver. Cualquier cosa me pueden preguntar en el link. Nuestras publicaciones se dan vía YouTube y luego las subimos a Facebook, Joaquín Gabriel Ríos, o la página de la Brigadier General Chaco, para analizar esta cuestión y pasar los links para que cada uno pueda analizar. Claramente acá nuestro filósofo, podríamos decir, filomarxista, seguidor de Marx, de origen agnóstico, José Pablo Feynman, lo pueden investigar de dónde proviene, es un filósofo del kirchnerismo. ¿Y por qué está planteando de que son torpes los que creen en Dios y que solamente la respuesta y la salvación la van a dar los infectólogos y los científicos? Él está realmente seguro de que la respuesta y la solución está en manos de los científicos, de los cientistas, y realmente Dios está dejado de lado. ¿Realmente él está expresando lo que realmente el pueblo piensa, o realmente él está aprovechando la situación en donde le mandan al pueblo a que no participe de sus celebraciones religiosas, donde se le infringe mucho terror en los medios? Se está aprovechando de esta situación para marcar la agenda de los poderes mundiales a través de la imposición de una idea subjetiva que está acorde a los intereses. A mí me asombra realmente cómo tanto un pensador liberal, filósofo liberal de línea macrista como Jaime Durán Barba coincide en la misma idea que este pensador filomarxista, kirchnerista, socialdemócrata como José Pablo Feynman. Ninguno, claramente, ahora lo vamos a ver, responde al pensamiento profundo del peronismo. Pero claramente están marcando una agenda que es la destrucción de las religiones monoteístas, destruir la idea de Dios. ¿Por qué? Vamos a entenderlo después, pero les doy una chance ahora. Es porque quieren destruir los fundamentos de la dignidad humana, esta idea de los seres humanos de encontrar fortaleza en la fe, de encontrar sabiduría, de encontrar un camino, unas respuestas a las opresiones del sistema político, económico y cultural, porque el ser humano puede pensar a Dios como el ser perfecto y como el ser infinito, y en esa condición de trascendencia que tiene Dios, el hombre tiene los fundamentos para cuestionar aquello malo que lo oprime y lo encarcela. Puede encontrar la verdad, puede pensar el bien, puede pensar la justicia. En la religión se practican imperfecciones y hay pecado. Hay pecado, yo no voy a negar, porque todo el mundo sabe cuáles son los pecados que todos los hombres tienen. Pero también es importante que en la religión
principalmente las monoteístas, que son el cristianismo evangélico, el catolicismo, los musulmanes y los judíos, que creen en un Dios, por eso monoteísmo, encuentran el fundamento de su existencia, encuentran el propósito, el sentido de la vida. Y también son capaces de proyectar en esta idea de Dios los principales valores de que puede tener un ser humano, que son la idea de bien, de belleza, de justicia, de un destino de dignidad. Y si te enajenan de ese principio, no va a haber refugio para poder pensar algo diferente. No lo vamos a encontrar, vamos a realmente ser programados por lo que ellos quieren, con sus ideologías de dominación. Por algo atentan contra Dios, por algo se ponen en eso de acuerdo, tanto los pensadores del macrismo como del kirchnerismo. ¿Qué están queriendo? Bueno, destruir la dignidad del pueblo, que el pueblo no sea libre, que no sea capaz de pensar el bien, la justicia, la belleza, porque no va a encontrar en Dios esos fundamentos, va a encontrar en la perspectiva humana, en la perspectiva que ellos quieren. Y ellos son millonarios, ellos reciben pauta para decir lo que dicen y quieren lavar el cerebro de nuestra gente que está sumergida en la pobreza y la marginación. Y no piensan en un modelo productivo, no planifican el trabajo y la producción. Los gobiernos nacionales realmente no están pensando eso, y llegan los que son obedientes al sistema y son los mismos que pagan a estas clases de pensadores que desde el puerto de Buenos Aires nos lavan la cabeza a nuestros jóvenes, y que hoy vemos nosotros muchos intelectuales que podrían estar pensando con la voz del pueblo, reproduciendo esta clase de mensajes, creyendo que ellos son los sabios, desprestigiando las raíces profundas de un pueblo que son los principios y valores cristianos. Y ahora voy a citar realmente a una grande, que por supuesto habrá tenido sus defectos, pero nadie va a poder negar que es la voz del peronismo, que es la compañera Eva Duarte de Perón en su texto Mi Mensaje. Lo que ella firmó como autora, lo que ella escribió, lo que ella pensaba, lo que ella decía. Voy a leer textualmente una cita que preparé para ustedes para que finalicemos con una pequeña reflexión. Ni los liberales ni los socialdemócratas son peronistas. Peronistas es la doctrina nacional justicialista, las 20 verdades, el proyecto de Argentina Potencia, el proyecto de dignidad para el pueblo, donde se buscaba la felicidad y la grandeza nacional con trabajo, con individuos fortalecidos en la idea de Dios, en la idea de patria y en la idea de nación. Y hoy están queriendo destruir la idea de pueblo organizado, la idea de nación, de patria, y están queriendo destruir la idea de Dios. Todo aquello que nos permita a nosotros pensar en una idea de destino, de transformar las injusticias del mundo, están queriendo anular. Voy a empezar. Eva Duarte de Perón, en su texto Mi Mensaje, que lo puede descargar en PDF y leerlo, en un capítulo que se llama La religión, expresa lo siguiente, que lo voy a leer textualmente. Cristo, decía Eva, les pidió que evangelizasen a los pobres, y ellos no debieron jamás abandonar al pueblo donde está la inmensa masa oprimida de los pobres. Los políticos clericales de todos los tiempos y en todos los países quieren ejercer el dominio y aún la explotación del pueblo por medio de la iglesia y la religión. Muchas veces, para desgracia de la fe, el clero ha servido a los políticos enemigos del pueblo predicando una estúpida resignación, el aceptar la injusticia. Eso es la resignación. Que no sé todavía cómo puede conciliarse con la dignidad humana ni con la sed de justicia cuya bienaventuranza se canta en el Evangelio. También el clero político pretende ejercer en todos los países el dominio y aún la explotación del pueblo por medio del gobierno, lo que también es peligroso para la felicidad del pueblo. Los dos caminos del clericalismo político y de la política clerical deben ser evitados por los pueblos del mundo si quieren ser alguna vez felices. Esto claramente dice de cómo muchas veces las instituciones funcionan y operan, las instituciones religiosas, a favor de los políticos, realmente predicando una resignación, es decir, siempre vas a ser pobre, siempre vas a ser un oprimido. Pero también está la otra posibilidad, que es la que tenemos los individuos, de proyectarnos en la idea de lo trascendente, en proyectarnos en la idea de Dios y encontrar en Dios, quizás no en las religiones, pero sí en la congregación, hermanos míos y compañeros y compatriotas, sí en la congregación, donde nos estamos agarrando de la mano fuerte, pidiendo a Dios una posibilidad de dignidad para nuestros hijos, un futuro digno, donde pidamos a Dios juntos por la sanidad de nuestro pueblo, que la sanidad no solamente es
del cuerpo, sino también es del espíritu, donde tenemos que recuperar los principios y los valores. En este sentido, quiero dejar bien en claro esta posición, que no es la institución que opera a favor de los políticos, la resignación, el no se puede, el siempre vas a estar condenado, sino está en la postura de encontrar a Dios, en la fe del ser humano, encontrar la respuesta. Y voy a leer la última parte, donde ella se equivoca mencionando a Lenin y en realidad es Marx, pero vamos a leerlo textual. Decía Eva, yo no creo como Lenin, ahí es Marx, pero dice como Lenin, que es un marxista, un comunista de la Unión Soviética. Yo no creo como Lenin que la religión sea el opio de los pueblos. La religión debe ser, en cambio, la liberación de los pueblos, porque cuando el hombre se enfrenta con Dios, alcanza las alturas de su extraordinaria dignidad. Si no hubiese Dios, si no estuviésemos destinados a Dios, si no existiese religión, el hombre sería un poco de polvo derramado en el abismo de la eternidad. Pero Dios existe y por Él somos dignos y por Él todos somos iguales y ante Él nadie tiene privilegio sobre nadie. Todos somos iguales. Yo no comprendo entonces por qué, en nombre de la religión y en nombre de Dios, puede predicarse la resignación frente a la injusticia. Ni por qué no puede, en cambio, reclamarse en el nombre de Dios y en el nombre de la religión esos supremos derechos de todos a la justicia y a la libertad. La religión no debe ser jamás instrumento de opresión para los pueblos. Tiene que ser bandera de rebeldía. La religión está en el alma de los pueblos porque los pueblos viven cerca de Dios en contacto con el aire puro de la inmensidad. Nadie puede impedir que los pueblos tengan fe. Si la perdiesen, toda la humanidad estaría perdida para siempre. Yo no me rebelo contra las religiones que hacen agachar la frente de los hombres y el alma de los pueblos. Eso no puede ser religión. La religión debe levantar la cabeza de los hombres. Yo admiro a la religión que puede hacerle decir a un humilde descamisado frente a un emperador: yo soy lo mismo que usted, hijo de Dios. La religión volverá a tener su prestigio entre los pueblos si sus predicadores la enseñasen así, como la fuerza de rebeldía y de igualdad, no como instrumento de opresión. Predicar la resignación es predicar la esclavitud. Es necesario, en cambio, predicar la libertad y la justicia. Es el amor el único camino por el que la religión podrá llegar a ver el día de los pueblos. Eva Perón, nuestra jefa espiritual, la santa del pueblo argentino, ha mencionado esto, y esto es una línea peronista, no el engaño que nos hacen los intelectuales millonarios, que son los que le permiten operar en los principales medios de comunicación para lavar la cabeza a nuestro pueblo. Debemos encontrar una vez más en la religión y en el contacto humano, en la fe del pueblo, una idea de libertad y justicia. Debemos encontrar en Cristo, en Dios, la posibilidad de sanar nuestro cuerpo y nuestra alma. Así lo enseñaba Eva, con un poco de rebeldía quizás también para decir, bueno, queremos ser dignos, no podemos seguir en la opresión. Que no nos engañen estos intelectuales que viven en la extrema riqueza, millonarios porque le pagan los políticos, que son los empleados de la oligarquía internacional que quiere a la Argentina un pueblo oprimido. No se dejen engañar, porque hoy estamos viendo cómo los neoliberales, los liberales, los macristas, y así también los filomarxistas, los progresistas y socialdemócratas, que se denominan intelectuales, filósofos, están predicando contra las religiones monoteístas. Quieren que en este siglo, en el siglo XXI, se termine la idea de fe y la idea de Dios. Pero también quieren que se termine la idea de pueblo, como ideal trascendente, como agente de transformación de la dignidad, la justicia y la libertad. Están queriendo matar la fe del pueblo. No se engañen y realmente vuelva a creer. Dios, patria y justicia social.